En una ocasión, un monje llamado Udayi le preguntó al Buda. No hace mucho, venerable señor, alguien declaraba ser omnisciente y percibirlo todo con pleno conocimiento y visión. Caminando, de pie, dormido o despierto, siempre y en todo lugar, el conocimiento y la visión están en mí. Pero al hacerle una pregunta sobre el pasado, me contestó con otra pregunta y se fue por las ramas, dando muestras de cólera, odio y resentimiento. Entonces, venerable señor, se me ocurrió una idea feliz sobre el bienaventurado. ¿No será el bienaventurado, no será el bien encaminado, experto en estas cosas? Una de las habilidades que garantiza que alguien realmente está iluminado o no es su capacidad de recordar sus vidas pasadas. No solo una o dos, sino miles, millones de vidas pasadas. El recuerdo es una de las cualidades más importantes que cualquier persona debería desarrollar si realmente quiere alcanzar dimensiones más elevadas. Hoy en día, los supuestos maestros espirituales evitarán siempre hablar sobre vidas pasadas, tal y como ocurrió en la historia anterior. Le preguntas sobre eso y te responden algo que no tiene nada que ver. Un Buda tiene el ojo de la omnipresencia, y no está hablando metafóricamente. El Buda dice, alguien, Udayi, que con el ojo divino purificado, que va más allá del humano, vea a los seres falleciendo y reapareciendo, que conozca a los seres inferiores, superiores, bellos, feos, afortunados, desafortunados según sus acciones anteriores que renacen según sus acciones anteriores, bien podría hacerme una pregunta sobre el futuro, o bien yo podría hacerle a él una pregunta sobre el futuro. Bien podría responderme y complacer mi mente con su respuesta, o bien podría responderle yo a él y complacer su mente con mi respuesta. Un despierto tiene tanto acceso al pasado como acceso al futuro, gracias a que ha trascendido esta dimensión humana. Por eso, un Buda puede hablarte de todo, no porque haya leído miles de libros. Entonces, Udayi le pregunta. ¿Cómo podría recordar mis múltiples vidas anteriores, es decir, un nacimiento, dos con sus características y detalles? Udayi, dejemos estar el pasado, dejemos estar el futuro. Te predicaré la enseñanza. Cuando esto es, eso existe. Al surgir esto, eso surge. Cuando esto no es, eso no existe. Al cesar esto, eso cesa. No es que el Buda mágicamente vea todo el pasado y el futuro. No hay magia. Un Buda simplemente, conociendo todos los fenómenos, por ejemplo, conociendo completamente el terreno, el agua, el sol, tiene acceso a todos los fenómenos. Es decir, siendo consciente de todo, puede saber entonces cómo será el árbol, su tamaño, el color de sus hojas, su forma. De la misma forma, observando todos los fenómenos presentes, puede conocer todo el pasado. Un Buda ve la realidad tal y como es. No ve un árbol como nosotros lo vemos. Nosotros vemos nuestras propias concepciones. El Buda ve el árbol tal y como es, sin concepciones. Él ve el árbol, pero en realidad sabe que no hay ningún árbol ahí. No existe un árbol como tal, sino un conjunto de procesos en constante transformación y cambio. Nosotros vemos un árbol como algo estático, un ser, una cosa. El Buda no ve un árbol en absoluto, él ve la realidad tal y como es, como un proceso, un constante flujo. Por eso el Buda tiene acceso tanto al pasado como al futuro. Udayi no comprendió lo que el Buda dijo, porque esto solo puede ser comprendido no filosóficamente, sino experimentándolo vívidamente. Por eso, es imposible que Udayi simplemente comprendiese lo que el Buda dijo en ese momento. Yo, tú, y todos nosotros aquí, podemos darnos una idea de lo que dice, pero uno solo tiene conceptos. Solo cuando uno va más allá de los conceptos y ve la realidad de los fenómenos tal y como son, apareciendo, desapareciendo, transformándose, solo así uno podrá comprender la verdad de este universo y tener acceso al pasado y al futuro. Entonces, Udayi dijo, entonces sí que no entiendo nada de nada. Quizá yo, venerable señor, pudiera complacer la mente del bienaventurado respondiendo a alguna pregunta sobre nuestros propios maestros. Bueno, Udayi, ¿qué enseñan tus maestros? Venerable señor, nuestros maestros enseñan. Este es el máximo esplendor. Este es el máximo esplendor. Cuando el Buda empieza a hablar, él nunca habla sobre la verdad. Él habla sobre los problemas de no conocer la verdad. Por eso el Buda no es atractivo para muchos, porque él suena tan pesimista. Él te dice, estás sufriendo, estás dormido, estás atrapado, y la forma de liberarte es practicando esto y aquello.
Pero no te gusta aceptarlo. Prefieres que te digan, eres Dios, eres la verdad absoluta, o debes adorar a tal Dios. No nos gusta reconocer nuestros defectos porque no tenemos una visión amplia de la realidad. Aquí y ahora, estás escuchándome. No tienes problemas. ¿Qué necesidad hay de hablar de problemas? Dirás. Como no tienes problemas en este momento presente, crees que estás liberado de los problemas. No tienes una visión del futuro, de las consecuencias. Visión del futuro no significa imaginar el futuro. Siempre imaginamos el futuro, pero nada tiene que ver con este momento presente. Nuestra imaginación del futuro es de acuerdo a nuestros deseos, nuestras ambiciones. Pero una visión del futuro significa ser consciente de todo lo que está ocurriendo en este momento presente y, conociendo todo lo que ocurre en este momento presente, automáticamente sabemos qué podrá ocurrir en el futuro. No es que lo imaginemos. Nuestra conciencia, nuestro ser, automáticamente lo sabe. Por eso es que nadie cambia, nadie se transforma. Escuchan sobre la verdad, pero cuando les hablas de sus defectos, te dirán, ¿qué defectos? No los veo. Yo solo veo que estoy sentado y tranquilo en mi sofá, viendo la televisión y tomando cerveza. Yo no le hago daño a nadie, ¿para qué hablar sobre mis defectos? ¿Dónde están? El pasado es pasado y el futuro nunca llega. Solo está el momento presente, dicen. Y tienen razón. El pasado y el futuro que imaginan nunca llegan. Si no eres consciente de este momento presente, consciente de cómo las cosas aparecen y desaparecen, consciente de las energías que hay a tu alrededor, no estás realmente en ningún lado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Cuando imaginamos sobre el futuro, nada tiene que ver con el futuro. Cuando imaginamos sobre el pasado, nada tiene que ver con el pasado. Cuando imaginamos sobre el presente, nada tiene que ver tampoco. Cuando eres plenamente consciente de este momento presente, alerta, automáticamente pasado y futuro son accesibles como visión auténtica, pero se requiere práctica, y eso es lo que no nos gusta. El sutra continúa. Pero, Udayi, cuando tus maestros dicen que, este es el máximo esplendor, este es el máximo esplendor, ¿a qué se refieren? Pues, venerable señor, a que este es el máximo esplendor cuyo esplendor es tal, que no existe nada mayor ni mejor. Así, Udayi, te puedes alargar mucho. Dices, pues, venerable señor, este es el esplendor cuyo esplendor es tal, que no existe nada mayor ni mejor, pero no explicas lo que es ese esplendor. ¿Por qué la iluminación no puede ser dicha? Porque no es algo. Pero, sin embargo, decimos esto y lo otro sobre ella. Conceptos, filosofías, abstracciones. Parecen cosas profundas, increíbles. Pero la iluminación no es una cosa, porque si lo fuera, la compararíamos con algo. Pensamos de acuerdo a nombres y formas. Esto se llama así porque es así, es grande o pequeño, vasto, sutil. Estas son concepciones erróneas de la realidad. ¿Y cuál es la diferencia entre las concepciones de la iluminación y las concepciones que hacemos con cosas ordinarias, como el ejemplo anteriormente mencionado con el árbol? Vemos un árbol porque le dimos un determinado nombre y forma, y entonces reconocemos el árbol como algo, una cosa que puede ser medida y comparada. Pero realmente no existe ese árbol como tal, ese árbol que imaginamos y lo nombramos como árbol, y así lo hacemos con todo, con cualquier cosa, hasta con la iluminación. Dejar de simplemente hacer concepciones sobre la realidad es experimentar la iluminación. No se dice nada sobre la iluminación porque la iluminación es precisamente dejar de decir, de opinar, de medir, de imaginar. ¿Cómo vas a experimentar la verdad creando más ilusiones? Pero aquí, Udayi está hablando sobre la verdad como si fuera una cosa, algo que existe en alguna dimensión superior, alguna fuerza, un dios, etc. Entonces el Buda, como es tan compasivo, juega su mismo juego y le pregunta, ¿por qué es así? Dame una explicación. Buda continúa. Es, Udayi, como si un hombre dijera, yo quiero y deseo a la más bella del país. Y alguien le preguntara, buen hombre, quieres y deseas a la más bella del país, pero ¿la conoces? ¿Sabes si pertenece a la casta de los nobles guerreros, o a la de los brahmanes, o a la de los mercaderes, o a la del pueblo común? Y respondiera, no. Y otro le preguntara, buen hombre, así pues, ¿quieres y deseas a quien no conoces ni has visto nunca? Y respondiera, sí. ¿Qué te parece, Udayi?
En tal caso, ¿no estaría ese hombre diciendo bobadas? En efecto, venerable señor. En tal caso, ese hombre estaría diciendo bobadas. Como la iluminación no es una cosa, no puede ser conocida directamente. Simplemente, es un estado de ser. Se puede decir cómo alcanzar dicho estado, pero no se puede decir qué es el estado en sí. Sería estúpido decir que es algo. Se pueden decir algunas cualidades de ese estado, que produce, que causa, que cambia, pero no qué es el estado en sí. Y esto no solo aplica a lo que llamamos iluminación, aplica a todo. No se puede decir nada sobre la realidad. Sobre aquel árbol, sobre aquella ardilla, sobre aquel lago, etc. Porque en la realidad, las cosas como tal no existen, pero no tenemos una visión profunda para ver cómo todo es vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de nuestras concepciones, es decir, nombres y formas. Pero ya que Uday está hablando desde nombres y formas, él juega su mismo juego y le pregunta, ¿comparado con qué es mejor? Buda es supremamente compasivo. Cuando le haces una pregunta, él responde desde tu misma dimensión. Él sabe, él conoce cuando no vas a comprender algo. ¿Por qué molestarse en decirle cosas profundas que él no comprenderá? Pero a Buda simplemente no le importa hablar sobre cosas que nada tienen que ver con la iluminación, porque su objetivo es ayudar de cualquier forma a todos los seres. Si un animal no puede comprender la verdad, no significa que no debas ayudarlo a ser feliz, incluso en la ilusión. Él ayuda a animales, espíritus, personas y a cualquier clase de ser a liberarse de su sufrimiento que, en realidad, no existe en ningún lado. Él les ayuda y los bendice para que puedan tener la oportunidad de renacer en una dimensión superior, como la de un ser humano o un dios, capaz de llegar a comprender las enseñanzas. Porque el Buda tiene una visión amplia. Nosotros vemos una ardilla como ardilla, un pájaro como pájaro, una mariposa como mariposa. Pero el Buda ve a futuros seres iluminados en diferentes formas, que algún día se liberarán del sufrimiento. Todos estamos en un flujo cambiante de formas y formas. Mañana podemos renacer como una hormiga, un pájaro, un perro. Entonces, ¿somos superiores a aquella hormiga, a aquel pájaro, a aquel perro? Todos poseemos la misma naturaleza búdica, solo que en formas diferentes. Meditar en la compasión y la ecuanimidad es una de las cosas más fundamentales que elevan nuestra visión de la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Viendo cómo un animal o un ser humano no es realmente un animal o un ser humano, sino que en sus millones de reencarnaciones han sido todo tipo de criaturas, tanto humanas como no humanas, entonces no son diferentes de ti. Ellos, al igual que tú, están pasando por este proceso de vidas tras vidas en formas diferentes durante un tiempo incalculable. Mañana puedes nacer como un perro, un pez, incluso una hormiga. Entonces, tú como ser humano vales lo mismo que cualquier criatura porque estás en el mismo proceso de nacimiento y muerte. Esto hace crecer la ecuanimidad y, entonces, con la ecuanimidad, sientes más compasión y, con la compasión, la visión. Nuestro ojo búdico se empieza a desarrollar porque estamos comenzando a ver la realidad tal y como es. Aquí no acaba la cosa. Uday dice, venerable señor, nuestros propios maestros dicen, existe un mundo completamente feliz. Existe un camino razonable que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz. ¿Y cuál es, Uday, el camino que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz? He aquí, venerable señor, que uno renuncia a matar a seres vivientes y se abstiene de matar a seres vivientes. Renuncia a tomar lo que no le ha sido dado y se abstiene de tomar lo que no le es dado. Renuncia a la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos y se abstiene de mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Renuncia a mentir y se abstiene de mentir. Y se dedica a alguna práctica ascética. Este es, venerable señor, el camino razonable que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz. No es posible, en esta dimensión física en la que estamos, con sus placeres y dolores, alcanzar un mundo completamente feliz. Si fuera así, el Buda nunca diría, este mundo es solo sufrimiento. No es este mundo literal, porque este mundo solo está en nuestra propia mente, es ilusorio, sino que se refiere a nuestro nivel de conciencia que crea este mundo. A menos que uno no alcance una dimensión más elevada, uno nunca alcanzará un estado completamente feliz. ¿Por qué? Este mundo está lleno de seres sufriendo por todos lados.
¿Cómo vas a sentir felicidad mientras los demás seres están en la miseria? Pero Udayi dice que el camino para experimentar un mundo más feliz es no matar a seres vivientes, renunciar a tomar lo que no le ha sido dado, etc. Son hermosas prácticas, pero la mente todavía no ha trascendido la dualidad del placer y dolor. Uno no puede experimentar una completa felicidad ayudando a un ser vivo de su sufrimiento. Uno siente felicidad y sufrimiento a la vez. Sufrimiento al ver la condición del ser viviente que necesita ayuda y felicidad de haber ayudado al ser viviente. Se alcanza un mundo totalmente feliz renunciando a este mundo y todo lo que tenga que ver con él. No es que este mundo sea un trampolín para llegar a otro. Eso es lo que cree Udayi porque no entiende que este mundo solo está en la mente. Renunciar a este mundo no significa la muerte como la entendemos, porque realmente es ilusorio, no está en ningún lado. Se trata de una transformación completa en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es el mundo en sí, ella lo crea. Uno trasciende este mundo abandonando el apego al placer y la felicidad del mundo. Este mundo nunca te puede ofrecer un completo placer y una completa felicidad, como anteriormente mencionamos. Simplemente trascendiendo es que uno alcanza dicho estado. Entonces el Buda dice, cuando renuncias a mentir y te abstienes de mentir cuando te dedicas a alguna práctica ascética, tu yo siente solo placer, o placer y dolor. Placer y dolor, venerable señor. ¿Qué te parece, Udayi? ¿Cabe hablar del camino que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz, cuando es en realidad una mezcla de placer y dolor? El Buda no está en contra de estas prácticas. Recordemos, están bien, están excelentes. Pero uno no debe apegarse a ellas pensando que son suficientes, porque no lo son. Alguien que realmente quiere alcanzar un estado de felicidad completa deberá seguir buscando en su interior sin apegarse a nada que piense que le dará felicidad, porque esa es precisamente la actitud de este mundo. Nuestro yo es nuestro mundo y solo cuando abandonamos ese yo es cuando se abandona el mundo. Venerable Señor, nuestros propios maestros dicen, existe un mundo completamente feliz. Existe un camino razonable que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz, pero al preguntar, investigar y pedir explicaciones insistentemente sobre nuestros propios maestros, resulta que estamos vacíos, hueros, equivocados. Venerable Señor, existe un mundo completamente feliz. Existe un camino razonable que lleve a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz. Sí, Udayi, existe un mundo completamente feliz. Existe un camino razonable que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz. ¿Cuál es, venerable Señor, el camino razonable que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz? He aquí, Udayi, que un monje, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en la primera abstracción meditativa al cesar la ideación y la reflexión, alcanza y permanece en la segunda al desvanecerse el gozo, permanece ecuánime, atento y lúcido con lo que alcanza y permanece en la tercera abstracción meditativa. Este es el camino que lleva a experimentar por uno mismo un mundo completamente feliz. He aquí, Udayi, que al renunciar al placer, al renunciar al dolor, y previa desaparición de la alegría y la aflicción, el monje alcanza y permanece en la cuarta abstracción meditativa, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Convive con los dioses que han surgido en dicho mundo completamente feliz, habla y entabla conversaciones con ellos. Ahí, Udayi, se ha experimentado por uno mismo el mundo completamente feliz. Si eliges la felicidad, el sufrimiento vendrá. Si eliges el placer, estás condenado al dolor. Si eliges el gozo, aparece la tristeza. Cuando no te apegas a ninguno de estos y permaneces ecuánime, sin apego al placer o al dolor. Recuerda, no es que el apego exista y el objeto de apego existan aparte. Ambos son dos caras de la misma moneda. Cuando no hay apego, no hay existencia. Pero en esta ocasión estamos hablando de un mundo completamente feliz, no de la iluminación, por lo que el Buda le dice, apégate permaneciendo en la atención y en la ecuanimidad. De esta forma, uno alcanza la dimensión de la completa felicidad. Nunca verás a ningún ser sufriendo en ningún lado. No habrá motivos para practicar el no matar, el no robar, el no mentir, porque uno simplemente no está más en ese mundo. En este mundo solo hay celebración, felicidad completa.
Debemos recordar que no todos los seres están preparados para la iluminación y nunca debemos, aunque sea por su bien, obligar a ningún ser a que se ilumine, pero uno puede ayudarlo a alcanzar una felicidad duradera. Una persona que realmente está iluminada nunca obliga a nadie a iluminarse, pero cuando un supuesto ser iluminado demuestra impaciencia, indiferencia y no está dispuesto a ser servicial con ningún ser, y cuando habla, nadie lo entiende, sino que suelta palabras de aquí para allá sin tener en consideración el nivel de entendimiento de las personas. Ahí se demuestra que es un falso iluminado. Un iluminado solo habla cuando sabe que va a beneficiar. Si no beneficia a nadie, se queda completamente callado. No hay prisa. El crecimiento siempre lleva tiempo. Solo procuremos seguir avanzando, evolucionando. Por más lento que vayamos en nuestro crecimiento espiritual, lo importante es que estamos avanzando. Tenemos que aprender a tener la misma paciencia que un iluminado tiene con nosotros, hay que valorar esa paciencia y dar nuestro mejor esfuerzo. El ego es el único impaciente. Al ego no le gustan los escalones, quiere subir inmediatamente y, si no es posible, mejor quedarse abajo. El ego no le gusta escalar porque no le gusta reconocer lo que está más elevado que él. Con paciencia y humildad, subamos los escalones, sintámonos felices por quienes están más elevados que nosotros y mostremos respeto hacia ellos, porque, precisamente por cultivar estas cualidades de respeto y humildad, es que estas personas están más elevadas que nosotros. Entonces, sigamos el ejemplo y, siguiendo el ejemplo, las personas seguirán también el ejemplo de nosotros, porque todo está conectado, todos somos uno. No es, venerable señor, para experimentar por uno mismo dicho mundo completamente feliz, por lo que los monjes llevan una vida de santidad con el bienaventurado. No, Udayi, no es para experimentar por uno mismo dicho mundo completamente feliz por lo que los monjes llevan una vida de santidad conmigo. Existen, Udayi, otros estados superiores y más sublimes, y es para experimentarlos por sí mismos por lo que los monjes llevan una vida de santidad conmigo.